Buenas tardes desde Ginebra. Les enviamos un fuerte saludo a quienes nos ven en América Latina. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Los tres juntos. Sobre todo luego que yo, por razones profesionales, tuve que ausentarme buena parte del verano, pero estamos de vuelta. ¿Cómo están ustedes? Bien, con mucho calor, muchísimo calor, no se va nunca el verano, Pero estamos felices del calor. La realidad sigue existiendo pese a todos nosotros y el calor, y acá estamos siguiendo los temas urticantes de Naciones Unidas y los derechos humanos. Y poco a poco la agenda de derechos humanos en Naciones Unidas agarra de nuevo fuerza. Empieza. Evidentemente en Ginebra baja un poco el ritmo durante el verano, como es habitual en toda Europa en realidad. Sí. Pero ya han ocurrido varias sesiones sobre temas vinculados a América Latina y derechos humanos, y esta sesión de hoy queremos aprovecharla para hablar de dos procesos que recién acaban de pasar en el sistema de Naciones Unidas, en el sistema de derechos humanos de la ONU. Uno es el examen de Chile ante el Comité contra la Tortura, y el otro es el examen de Cuba ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Y Juan, vos seguiste de cerca el tema del Comité contra la Tortura y el examen de Chile. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Hay temas muy sensibles que vale la pena resaltar. Bueno, como contexto hay que saber que cuando un país ratifica una convención, se somete a un mecanismo de control que la propia convención fija. En este caso, los 164 países que han ratificado la Convención contra la Tortura eligen un comité de 10 personas por el voto secreto, que son expertos, que no tienen ningún mandato nacional, que solamente están allí convocados por su capacidad de conocimiento de la temática, según una distribución equivalente por las distintas regiones del planeta. Y estas personas le toman examen al Estado para ver si está cumpliendo la convención, en este caso la Convención contra la Tortura, una convención relativamente nueva en la ONU, del año 1987. Bueno, esos exámenes ocurren una vez cada 4 o 5 años. Chile no venía a ofrecerse a dar examen desde hacía 11 años. Estaba retrasado. Está un poquito, pese a que estamos hablando de un gobierno democrático con alternancia, o sea, la que estuvo más bien ausente es la socialista Bachelet en esos 11 años, y no el conservador Piñera, que ahora ha recuperado el poder. Pero bueno, esto es un contexto. Lo interesante fue que hay un debate, el Estado expone todas las cosas buenas que está haciendo para que la convención se cumpla y para que la legislación avance y para que la tortura sea erradicada. Los expertos le hacen preguntas, le plantean interrogantes. Entonces pasa una noche en la cual el gobierno del país examinado, en este caso Chile, tiene tiempo de consultar con su capital. Al día siguiente viene con las respuestas. El debate continúa otro mediodía más. Después, los expertos se retiran a deliberar unos días, y después finalmente emiten sus recomendaciones, que viene a ser un poco el veredicto del tribunal, para asimilarlo a los términos de un tribunal de justicia a este mecanismo. Junto con Chile hubo otros países, o sea que la deliberación de cada vez es examinado. Cada vez es examinado, pero la gente no sabe cómo funcionan estas cosas, creo que vale la pena recordarlo. Entonces, los relatores de Chile eran, digamos, se eligen dos de los 10 expertos para que se ocupen de cada uno de los países, y los relatores eran nuevos. Había un colombiano y una mujer de, creo que Estonia, la que se ocupaban de Chile. Ahí surgen varios problemas que perduran en Chile desde antes de los 11 años en que se abrió este espacio, que Chile no venía a examinarse. En primer lugar, la democracia chilena creó una cosa que se llama la ley antiterrorista. Existe desde la época de Pinochet, de 1978, una ley de amnistía para los crímenes vinculados a lo que llamaríamos crímenes de la represión o crímenes de lesa humanidad, es decir, aquellos que no prescriben, que forman parte de un ataque masivo y sistemático a la población civil. Esa ley antiterrorista, según el Estado, no se aplica más desde el año 2009, pero pese a los reclamos de la ONU
y esta vez se la reiteraron nuevamente a Chile, tendrían que abrogarla, porque es un poco como la abrogación de la pena de muerte. O sea, la ONU tiene una política global, no puede haber amnistías para las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, de la misma manera que la pena de muerte no tiene que existir en el mundo, tiene que haber una pena alternativa en la cual se preserve la vida de la persona acusada. Son políticas de la ONU. Pero la ley antiterrorista no es fruto de un gobierno dictatorial, sino que es fruto de los gobiernos democráticos. Entonces, ahí Chile enfrenta un problema mayor, que es el problema del pueblo mapuche, que es la más grande comunidad indígena que hay en el cono sur, porque se comparte entre Chile y Argentina. En el caso de Chile, se aplica la ley antiterrorista de forma bastante masiva y sistemática, porque durante el último gobierno de Michelle Bachelet se aplicó 22 veces. Entonces, todo esto para explicar qué es lo que le pide la ONU a Chile. Le pide que no aplique la ley antiterrorista para hechos que tienen que ver con la destrucción de bienes. Es decir, si hay protesta social, hay manifestaciones, hay enfrentamientos y hay incendios, destrucción de inmuebles, etcétera, que no se aplique la ley antiterrorista para esos hechos, que se aplique la legislación común. Y que dejando el campo libre, no le dice aplíquenla para crímenes de sangre. Eso es una trampa en el buen sentido de la palabra. Los mapuches tienen prohibido por sus propias creencias cometer crímenes de sangre. Los mapuches tienen prohibido matar, herir. Ahora, si a ellos los atacan o si ellos están en contra de personas que usurpan sus tierras, pueden destruir en ese enfrentamiento por recuperar las tierras, pueden destruirle una casa, un puesto de control de territorio, etc. Entonces es una linda trampa esta que le ha tendido la ONU, porque hay una tentativa, tanto en Chile como en Argentina, de constituir un enemigo interno. O sea, había un enemigo interno en la época de la dictadura, que eran los socialistas, los que estuvieron con el gobierno de Allende, y entonces había que atacar a ese enemigo interno. Eso ha desaparecido. Pero ahora tratan de constituir otro enemigo interno, en este caso el indígena. Sabemos que son pueblos que existían antes del nacimiento del Estado, que surge de la liberación del colonialismo español. Por tanto, es un problema complejo, pero creo que hay un déficit muy grande por parte de Chile con respecto a los pueblos originarios, y en este caso los mapuches, y tratarlos con esta ley como si fueran terroristas es realmente denigrante, además de que penalmente es muy duro para ellos, porque las pequeñas penas son penas enormes, concretamente. Entonces, y el gobierno cuando estaba hablándose de este tema en la sesión, ¿cómo respondió el gobierno? ¿Qué respuesta dio? Y otra pregunta antes de que se me vaya a olvidar. Sí. Todo esto pues se refiere un poco al gobierno de Bachelet, ¿no? O sea, ¿cae o no? No, la ley viene de antes, pero bueno, el dato de las 22 lo conseguí yo periodísticamente, porque es una recapitulación de las veces que se aplicó concretamente contra el pueblo mapuche. Ahí el gobierno dice que la ley antiterrorista está bien aplicada, que hay gente que ha vulnerado la ley y ellos comulgan con eso. No hacen esta diferenciación en la que ha entrado la ONU, que es una diferenciación muy precisa, y que ahora se van a tener que atener. Es decir, que si no hay crímenes de sangre y tienen que juzgar disturbios que ocurren en Chile, que lo juzguen con la legislación ordinaria. Vamos a ver si eso ocurre. Y es de esperar que ahora Chile va a venir cada 4 o 5 años a rendir examen. O sea, ellos dicen que está todo bien y que la ley antiterrorista, por una decisión de una instancia judicial que no es la Corte Suprema, es una instancia más baja, no se aplica en Chile. Sí. Bueno, pero hay un aspecto que hay que valorarlo, y es que si bien la ONU pide, digamos, una aplicación restrictiva de la ley antiterrorista,
hay problemas conexos que se derivan con la aplicación de esa ley. Por ejemplo, testimonios que se obtienen de líderes mapuches a base de tortura. Y la ONU, en este caso el comité, es muy enfático en este informe en decir que no puede continuar esa práctica en Chile, luego que en aplicación de la ley antiterrorista detienen a líderes mapuches y los meten a la cárcel. Allí comienzan los problemas. Claro. Comienza una judicialización excesiva, comienza digamos, el litigio malicioso para mantener a los líderes en la cárcel. Hay manifestaciones de tortura. Es decir, no es solamente una cuestión de aplicarla con ciertos límites, sino luego que la aplican, la serie de violaciones que ocurren. Y allí me parece que el comité rescata en este informe algunos aspectos críticos como justamente rendir testimonio, digamos, a la fuerza, a tortura, y a partir de ahí crear un proceso judicial en apariencia limpio, digamos, y en apariencia sin ningún problema legal. Sí. Y el comité resalta casos específicos de pueblos líderes. Sí, no, y además fueron sancionados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sancionados. Lo que sostienen las ONG es que hay una continuidad. Hay un grupo especial de los carabineros chilenos, que es el grupo represivo, que se maneja de forma secreta desde la época de Pinochet y que continúa ahora concretamente. Claro. Y que para obtener información, la metodología es una metodología ilegal a partir de tormentos físicos con corriente eléctrica y con ese tipo de cosas. Y la presencia policial, la presencia de los carabineros en la zona mapuche como un mecanismo de presión psicológica es una cuestión permanente. Eso nunca se ha eliminado. En la Araucanía es la presencia militar. Vos estuviste ahí. Yo estuve allí, estuve en una de las comunidades mapuches en donde para entrar hay que pasar por controles de seguridad de los carabineros. Es casi como un checkpoint, digamos, al estilo de Gaza. Y cualquier persona que entra y sale puede ser detenida y controlada de manera inmediata. ¿Qué tanto abuso? Yo no sé, nunca he estado allí ni conozco la zona, pero ¿qué tanto abuso hay a este pueblo precisamente por esa costumbre que tienen o por esa, no sé, tradición de no herir y de no matar? Bueno, hay problemas de la concepción que tienen los mapuches de su propio Estado, y esa concepción del Estado cuestiona la existencia del Estado chileno moderno hoy, digamos. Ellos dicen que quieren liberar el sur de Chile. Entonces ahí hay un problema de fondo, choque. Claro. De choque. De todas maneras, la solución de todo eso no es por la represión, sino que es por generar formas para que se establezca un diálogo y que haya algún tipo de acuerdo de qué es lo que se pueda satisfacer de las reivindicaciones. Pero hay un aspecto mucho más práctico, que es la penetración de empresas, sobre todo papeleras en la región, que necesitan grandes extensiones de tierra en la región de pueblos mapuche, y digamos, ellos utilizan el concepto de compra de tierras, en tanto los mapuches, si quieren recuperarlo, es una apropiación ilegal de tierras, y ahí es donde aplican la ley antiterrorista. Por lo tanto, las papeleras, sobre todo en el sur de Chile, pero en Argentina también, digamos, la producción masiva de papel da tristeza ver las propiedades que uno parece que está viendo un bosque, pero en realidad son plantaciones de árbol, un metro tras metro tras metro, y en la parte baja de los árboles está todo seco, es decir, porque son especies no naturales, y lo que hacen los mapuches, yo lo pude constatar, es arrancar todos esos árboles que no son de la región y dejan crecer la naturaleza, y las tierras que han sido recuperadas se ven completamente diferentes. Entonces hay una lucha de negocios, digamos, de protección de los intereses corporativos por parte del Estado chileno, de garantizar la inversión y demás, digamos, en detrimento de las comunidades mapuches. Y las comunidades mapuches, hay que admitirlo, son básicamente autosostenibles. Tienen ovejas, tienen cultivos, se mantienen, no necesitan del Estado chileno. Por eso su cuestionamiento es que ellos no son chilenos. Y Chile autónomos. Siempre ha querido manejar la identidad única como todos somos chilenos, como ocurre siempre, ¿no? Ahora, antes de pasar al otro tema, pero hablando de Chile,
Como lo han de saber los que nos escuchan, la próxima alta comisionada de Derechos Humanos va a ser Michelle Bachelet, ya la ratificó la Asamblea General de Naciones Unidas, y mi pregunta es, ¿cómo ven este nombramiento? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuáles son los retos que tiene enfrente Michelle Bachelet? Bueno, nadie duda de la honestidad de Michelle Bachelet, pero su balance de derechos humanos como jefa de Estado en Chile es deficitario. Sobre todo en el tema de pueblos indígenas. Sobre todo pueblos indígenas. Ahora, no sé qué es lo que va a pasar acá al frente de esto. Ahora, viendo el panorama, se ha ido, el que se va, alguien muy firme, muy de combativo, muy exigente, etcétera, etcétera. Yo creo que tal vez por su gran experiencia política de Bachelet a partir de 2 mandatos de presidenta, alguien que venga a recomponer un poco ciertos desequilibrios que se han dado por seguir con algunos estados. Puede ser la voluntad escondida, en el buen sentido de la palabra, del secretario general que quiere a alguien al frente, que quiere a alguien que calme un poco las aguas. Bueno, porque la revolvió. Entonces, me da la impresión de que esta mujer, yo al frente de mujeres, que era la sección de la ONU, era una gestión diferente, no es conflictiva como ahora, era una gestión en la que había que lograr, y aún faltan muchas cosas lograr, que los derechos de la mujer pudieran expandirse normalmente en el planeta, y los derechos estaban claros y todo el mundo los aceptaba. Lo que pasa es que transformar cada uno de los estados, la legislación interna, ir contra algunas creencias, había que pelear un poco, pero no era una gestión conflictiva y difícil. Ahora será otro escenario. Ahora es otro escenario, entonces yo creo que nadie duda de la honestidad de esta dama, o sea, hay que dar un compás de espera para ver cuál es su perfil, pero bueno, el próximo 10 de septiembre, cuando se inaugure la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos, ella va a tener que hacer su entrada, vamos a ver. Porque ella tiene que hacer, como todas las sesiones del Consejo, tiene que haber un balance de la situación de derechos humanos en el mundo. Sí. Gabriela, tú estuviste presente para el examen de Cuba ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Exactamente. ¿Qué nos puedes contar cómo fue el examen? Y digamos en síntesis, todavía no hay informe porque apenas acaba de concluir el examen. Sí. Pero ¿qué se puede destacar de la comparecencia de Cuba? Bueno, todavía no hay un informe, pero bueno, estuvo al frente de la delegación estuvo Rodolfo Reyes Rodríguez, que es director general de la Dirección de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Exteriores, y el relator siguiendo la misma dinámica que explica Juan para la convención, o sea, no lo voy a repetir, del grupo del comité escogen a un relator para este país, y el relator fue el señor Albuquerque de Brasil. Entonces, el relator habló sobre la autoidentificación de los cubanos, sobre el censo que hubo en 2012, y entonces él explica en su ponencia, le dice al Estado cubano que a él le preocupa porque parece que para él hay la impresión de que sigue existiendo una discriminación estructural, no institucional, pero sí una discriminación estructural. Eso le preocupa. ¿Contra qué grupos específicamente? Específicamente con los afrodescendentes. Y también habla de que Cuba no ha aceptado, y ya se lo han recomendado en otras ocasiones, la creación de una institución nacional de derechos humanos, autónoma, independiente, y Cuba se resiste y se resiste y se resiste. Esta institución tendrá que ser también creada de acorde a los estatutos de París. Tendría que tener ciertas características, y el Estado cubano pues se ha rechazado la creación de esto, pero esto se tocó en la sesión. Esa es una recomendación que surge en todos los exámenes, porque tener una institución nacional de derechos humanos es parte de tener la voluntad de seguir, aplicar las convenciones, aplicar y seguir lo que dice el Consejo de Derechos Humanos. Y entonces ahí lo que contestó el gobierno cubano es que estaban más o menos pensándolo, pero que realmente ellos tenían otra institución muy parecida y que funcionaba igual.
O sea, ellos dicen que funciona igual, que pero que funciona no está muy bien, certificada, digamos. pero que no está certificada, que tienen también otros mecanismos y que les han funcionado de maravilla. Entonces, pues, ¿para qué tener que hacer una institución nacional? Ellos le defendieron que no, pero y que que no hay iban... discriminación de los afrodescendientes. No, que no era estructural, que ellos se autoidentifican, y porque dice, bueno, yo me puedo autoidentificar como negro, pero ¿cómo me identifica el otro, el blanco a mí? Entonces, bueno, ahí hubo un debate, pero lo principal de la sesión y el punto que a mí me llamó la atención es que el relator dijo que a él le preocupaba muchísimo porque tuvo comunicaciones individuales, porque recibió un video en donde se habla del acoso y de la prohibición de viaje de defensores de derechos humanos para venir a la sesión. Esto, si te acuerdas, Juan, también pasó cuando fue el examen periódico universal de Cuba y que negaron la salida del país a varios defensores. Y entonces esto se vuelve a repetir. Es preocupante. Él dijo que el señor Juan Antonio Madrazo Luna, que es coordinador del Comité Ciudadano para la Integración Racial, Roberto Santana, de la misma entidad, no se les permitió salir por alguna razón durante 21 días. Y después también Norberto Mesa Carbonell fue llevado a la policía en estos secuestros express, bueno, no secuestros express, sino que los detenciones express, que los llevan a la cárcel, los detienen unas horas. Son secuestros. Y después los dejan ir. Y entonces este señor Norberto Mesa Carbonell le envió al señor Albuquerque un video explicando todo esto. Y él es el fundador de la Cofradía de la Negritud. Y venía precisamente para participar en esta sesión y rendir su información a los expertos y darle su información a los expertos. Entonces, bueno, esto pues fue muy importante porque a mí lo que me llamó la atención fue la respuesta del gobierno cubano. Entonces el señor Reyes Rodríguez pues dijo que no era cierto que hubiera represión en Cuba para los defensores de derechos humanos, que es más, esto nunca ha pasado desde que existe la revolución. Después de la revolución nunca ha habido ningún acoso, ninguna represión contra defensores de derechos humanos, al contrario, que se les protege, pero esto en la cara de los expertos que le están diciendo, perdón, pero yo acabo de tener estas comunicaciones y tú me estás en frente, en la cara, un diálogo de mudos. Me estás diciendo esto. Y entonces dijo que, bueno, que lo que pasa es que en Cuba, después de la revolución, o sea, los defensores no son defensores, son contrarrevolucionarios. Claro. Esa fue su definición. Entonces, ellos después de la revolución nunca han acosado ni reprimido, ni ha habido ningún problema con ningún defensor. Porque no los reconocen como tal, los reconocen antirrégimen. Ajá, y entonces dice que lo que pasa es que el gobierno de Estados Unidos es el que los financia, el que los promueve, que es el que quiere crear el descontento en Cuba, y entonces todos los que se han quejado alguna vez de esta represión, de estos detenciones express, de todo lo que hemos sabido que ha pasado en Cuba con los opositores, bueno, pues lo negó categórica y rotundamente, dijo el señor que no. Y bueno, fue muy obvio que después de eso todavía regresó Albuquerque y le dijo, bueno, yo entiendo, pero la situación en el mundo es preocupante para los defensores, no nada más en Cuba. Es preocupante en América Latina. A ver, es imposible que no haya ningún problema. Todos los que han asesinado en América Latina, en Brasil, en México, en África, en Asia, en China, Rusia. O sea, dice, no puedo yo creer, dijo el relator, que ni un caso haya habido de alguien que haya tenido algún problema con algún funcionario o con el Estado. Y precisamente porque para eso están los defensores, bueno, para cuestionar alguna labor y las políticas, claro, en favor del pueblo y de las víctimas. Pero, pues, esta fue la respuesta, y lo que sí fue muy obvio es que, bueno, a los expertos, pues no quedaron satisfechos de ningún modo con esta respuesta. Y eso seguramente se va a ver en el informe, que saldrá en unas semanas. Y vamos a ver las conclusiones. Y vamos a ver las conclusiones, seguramente le reiterarán el hecho de contar con una Institución Nacional de Derechos Humanos de acuerdo a los estándares de París, y seguramente la situación de defensores volverá a salir a luz en ese informe. Le daremos seguimiento, es importante.
sobre todo para trasladar información a nuestros oyentes, a quienes nos ven a través de las redes sociales. Y bueno, las próximas semanas seguiremos de cerca lo que está pasando. Exacto. Poco a poco nos acercamos al próximo Consejo de Derechos Humanos, en donde temas de América Latina estarán siempre presentes. Sí. Y la próxima semana les hablaremos de un informe sobre niños migrantes no acompañados en la región de Centroamérica, hacia Estados Unidos. Vamos a ver, interesante. vamos a lograr conseguir toda la información para trasladárselas. Juan, últimas palabras. No, yo estoy a la expectativa del próximo consejo y sobre todo de la nueva alta comisionada. Vamos a ver cómo nos va, Todos Gabriela. estamos viendo, bueno, todos estamos esperando a ver qué va a pasar con la alta comisionada. Es nuestra representante latinoamericana. Latinoamérica no nos puede quedar mal, porque además te voy a decir una cosa, o sea, yo siento que, bueno, que igual va a ser más conciliadora con los estados, pero Más política. más política, pero lo que queremos es que esté del lado de las víctimas. Ese es el centro de, creo, de la acción de la oficina. de la oficina. Entonces, Sin duda. esperamos que ella, pues, no, ella sí va a estar del responda. lado de las víctimas. Hay que ver cómo ¿Hasta qué punto? ¿Hasta van qué a ser punto? las Sí. exigencias. ¿Cómo Vamos va a a ver, ser? vamos a ver. Pero bueno, estamos aquí y bueno, nos vemos aquí para comentar este informe. Y bueno, pues qué gusto, ya estamos los tres Estamos los puntos tres. aquí. Gracias por su compañía y por seguirnos. Y hasta la próxima edición de 3 Puntos. Chao, Un hasta la saludo. Hasta la próxima. próxima. Chao.